Hola, ¿qué tal niños? Bienvenidos a su clase de música. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema. Como sabrán, en los temas anteriores habíamos estado hablando del periodo clásico, de Mozart, de Beethoven, de todos esos compositores que hicieron música muy linda, ¿verdad? Pues hoy hablaremos del siguiente periodo musical, que sería nuestro periodo romántico. El periodo romántico, pues de por sí tiene ese nombre porque la música y todas las artes en general comenzaron a centrarse en los sentimientos. Comenzaron a centrarse en lo que yo quería expresar y no tanto en la inteligencia como vimos en el periodo clásico. Nosotros hablamos del periodo clásico y en el periodo clásico era la inteligencia lo que predominaba por sobre todo, pero en el romántico los sentimientos predominan sobre todo. Y no solo los sentimientos, sino también el talento musical, hablando específicamente de la música. Vamos a ver un video. Bueno, pues el romanticismo en música comenzó en el año 1810 y duró prácticamente 100 años. El primer lugar donde se dio fuertemente arraigado fue en Alemania y además se consolidaron las ideas de racionalismo. Además, la Revolución Francesa también influyó mucho en esa ideología y sobre todo cabe destacar que la burguesía adquirió un papel muy importante dentro del romanticismo. De hecho, muchos de los burgueses pues ya tenían en sus casas pianos, recibían clases de música, compraban música, partituras, pagaban por ir a conciertos. La razón principal por la cual la burguesía, o sea, la gente con mucho dinero en ese tiempo, fue muy importante en el periodo romántico para la música es porque ellos eran los que consumían el producto, ¿verdad? Pero no solo eso. En ese tiempo se empezó a popularizar entre la gente con mucho dinero, como los burgueses, también los nobles, ¿verdad? Pero más que todo entre los burgueses, el patrocinar a algún músico que fuera pues muy talentoso, que fuera muy virtuoso y por lo regular tenerlos en su casa, ¿verdad? Tanto para que dieran clases como para que dieran conciertos y recitales en fiestas o, no sé, en cenas especiales que ellos tuvieran. Por eso la burguesía fue tan importante en ese tiempo para la música, porque fueron los que financiaron a todos los músicos que en ese tiempo pues comenzaron a sobresalir. Para ver sus características musicales las hemos dividido en tres bloques: sentimiento, libertad e individualismo. Dentro del sentimiento cabe destacar que la emoción va a ganar a la razón. Tened en cuenta que dentro de la música ya la razón queda relegada a un lado y los compositores se basan más en la emoción para componer. Pues sobre todo melodías apasionadas, melodías basadas en lo oriental, melodías basadas en paisajes y además otra de las características fundamentales es que la orquesta crece enormemente y además el piano como instrumento se lleva a su máxima expresión. Por otro lado, los matices dentro de la orquesta y de los instrumentos son al máximo explotados. Dentro de la libertad encontramos que los compositores tienen mayor libertad a la hora de componer y que ya no se encajan dentro de unos moldes previamente establecidos, como por ejemplo era el clasicismo. Al referirse a más libertad, era porque en el periodo clásico había muchos prejuicios sobre seguir las reglas de composición. Si un compositor no la seguía, aunque su obra fuera muy hermosa y muy buena, era criticada y no gustaba mucho, porque como les decía, en esa época prevalecía la inteligencia, la razón, más que el sentimiento, mientras que en el romántico ya no importaba tanto eso, importaba que la obra lograra expresar lo que el compositor quería expresar. Eso era lo importante en esa época. Esto lo podemos ver en el uso del rubato. El rubato es extender al máximo el tiempo. Además, las formas ya son libres. Antes hemos visto que la música se encajaba en forma tripartita, ABA, en forma rondó. Bueno, pues ahora estos esquemas se rompen por completo. Por otro lado, las obras que más se trabajan son el poema sinfónico, donde la orquesta está describiendo constantemente poemas o una historia o una escena. Por otro lado nace el Lied, que significa canción alemana, donde una voz es acompañada con el piano. Y la ópera. La ópera igualmente llega a su máximo esplendor. Un poema sinfónico era como una historia contada con música, pero digamos que tú ibas a un teatro y tú ibas a escuchar un poema sinfónico. Entonces te daban un papelito que te decía de qué se trataba el poema sinfónico. Entonces luego de que ya te decían más o menos de qué se trataba, comenzaba a sonar el poema sinfónico y tú en tu mente empezabas a imaginar todo lo que pues la música te quería dar a entender por medio del tema que te habían ya explicado en ese papelito. De eso se trataba el poema sinfónico. El Lied, interesante.
El Lied se podría decir que son los inicios de la canción romántica con piano que ahora escuchamos. Ustedes ahora han escuchado cantantes que se sientan en un piano y tocan el piano y cantan canciones románticas, pues se podría decir que el Lied es el inicio de ese tipo de música, donde se cantaba acompañado por un piano. Interesante, ¿verdad? ¿De dónde viene todo eso? En el tercer bloque de características nos encontramos el individualismo. Y sí, es que aquí crece la idea del yo como el centro del universo. Esta idea se lleva al límite con el virtuosismo. El virtuosismo son los instrumentistas que tocan con esa destreza enorme su propio instrumento. Y además el músico está muy bien considerado en la época. Ya pues empieza a cobrar su sueldo y empieza a ser muy valorado por la sociedad. Y ya por último, para terminar, vamos a ver los músicos, hombres y mujeres que hubo en la época. En esta época se conoce que ya había mujeres músicos que comenzaban a desarrollar su actividad musical, pero que tenían la firma de sus familiares, ya sean maridos o hermanos, para que sus obras tuvieran mayor trascendencia. Dentro de los compositores más importantes encontramos este listado que os dejo aquí y que encontramos un gran legado en su obra. Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Johannes Brahms, Clara Schumann, Richard Wagner, Robert Schumann, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, Frédéric Chopin y Richard Strauss. Para hablar de cada uno de ellos podría ser un visual thinking y conocerlos más a fondo porque sus vidas son alucinantes. Bueno, pues estos son los rasgos más generales del romanticismo musical. Muy bien, interesante todo esto que vimos hace un rato en el video, ¿verdad? Viste que al final te dejaron una lista de compositores. Es muy interesante esta época porque en esta época había mujeres que ya hacían música, pero en ese tiempo las mujeres no tenían voz ni voto como ahora, no tenían los derechos que ahora tenían y no podían ejercer ninguna profesión y por lo tanto no podían ejercer la profesión de ser músico, ¿verdad? Porque no podían ejercer. Por lo tanto, había mujeres que componían, como en el caso de Schumann, que él presentaba las obras como si fueran suyas, pero la que los componía era su esposa. La esposa de Schumann componía unas obras impresionantes porque pues, Schumann es considerado un compositor muy destacado en esa época, pero la mayoría de sus obras las componía su esposa. Muy bien, terminando ya este video, como hemos llevado el proceso, ahora encontrarás 5 preguntas en Classroom y tú tendrás que responderlas en base al video. Pero también hay algo más que vamos a hacer ahora. En el parcial viste que usamos un cómic, ¿verdad? Que tuviste que leer. Muy bien, en el cómic llegamos hasta el periodo clásico. Pues bueno, ahora leerás otras 2 páginas que son del periodo romántico para poder ampliar más el tema. Yo te colocaré en Classroom qué páginas tienes que leer y así pues tú las podrás buscar y leer, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces eso es todo. Espero hayan aprendido, espero les haya gustado. Yo aprendí mucho realmente y me divertí mucho. Espero pues sus 5 preguntas por Classroom, por favor. Y pues bueno, que Dios me los bendiga. Un gustazo, chicos. Chao.